Perfumes, esencias y aromas para vigorizar el aura magnética y la empatía. En este capítulo trataremos de analizar la relación entre la fitoterapia, la aromaterapia y la magia. La primera es la terapéutica basada en el empleo de los vegetales. La segunda es la terapia a través de los olores, la fragancia de perfumes, flores, esencias, inciensos y la magia, que existe como una singular manera de encantar, hechizar y atraer. Hay perfumes estrechamente vinculados con los signos del zodiaco, pertenecientes a cada persona en este mundo astral, complejo e interesante. El fenómeno astrológico vibra en el ciclo vital del ser como una especie de control, unas veces y otras veces como se modifican en determinados seres los patrones de conducta. Es recomendable usar estos perfumes o aspirar su aroma, toda vez que calmarnos nos ayuda en un descanso reparador. Si se tiene la oportunidad de aspirar este aroma directamente de la flor, suspendida en la rama, es más beneficioso. En esta obra mencionaremos los olores o perfumes indicados según su necesidad y con los cuales usted podrá preparar las diferentes mezclas para su uso o el de otras personas. El olor de las esencias e inciensos y los olores influyen de modo determinante en nuestro cuerpo astral. De ahí que ciertos estados anímicos que se asemejen a una pesada carga, hastío, sean eliminadas por estos olores que tienen predominio por su acción en el marco del entorno astral que nos rodea. El uso de las plantas sagradas y de los perfumes se inició con los fenicios en Egipto y en Grecia, con los romanos. Ambas culturas se ocupaban del cultivo de plantas olorosas. No solo las usaban para embalsamar cadáveres como era práctica en remotas épocas, sino también con ellas preparaban la atmósfera a través del humo del incienso en los templos para purificar el ambiente e influir en el ánimo de sus prosélitos. En la Biblia, Ezequiel, Isaías y Moisés prescribían el uso de los inciensos y esencias y el sabio Salomón lo usaba con fines médicos. Al llegar a Sudamérica, los primeros colonizadores encontraron que los indios usaban el tabaco, quemándolo en grandes recipientes en honor a sus dioses. Además lo fumaban, apretándolo en tubos y poniéndolo a secar. En ciertas ceremonias rituales debían inhalar el humo del tabaco mientras ejecutaban sus danzas guerreras. En curaciones, además del tabaco, aplicaban esencias aromáticas al son de cánticos y oraciones. Es bueno advertir que las materias aromáticas no se reducen a las olorosas solamente, pues hay otras penetrantes, picantes y repugnantes para ciertos gustos como, por ejemplo, el azafetida, el cuerno de ciervo, al alcanfor, el mentol, el bálsamo de Floraventi y otros. En este libro trataremos de descubrir las fuerzas y combinaciones astrales inherentes a las flores, plantas, esencias e inciensos, por su perfume fragante, espléndido y agradable cuyas raíces, flores, tallos, frutos y hojas son aprovechables. La naturaleza en su seno tiene la curación de los seres vivientes, son sus propios medios. La madre natura estimula con su fuerza curativa esencial y con el empleo de extractos vegetales que actúan sobre nuestro sistema central captado por nuestro sentido odorífico. El olor es irradiación que asimila el organismo y funciona en beneficio del ser humano. La suave fragancia usada por baños, perfumes, es absorbida por la piel y esta poderosamente influye en el aura humana, sutil e invisible. Estas sustancias, con el aroma de flores, plantas y esencias, impelen vibraciones positivas rodeando a la persona con una atmósfera única y personal. Cada ser humano posee la suya, se extiende omnilateralmente hasta una distancia según la fuerza de su personalidad magnética. Una personalidad armonizada posee mayor reserva magnética para el aura en la que se rodea nuestro carácter. Tenemos que provocar que nuestra aura se imponga en el ambiente por atracción y un fenómeno o cualidad personal denominado empatía, haciendo que nosotros, individuales, capaces de triunfar y alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida, hasta el más difícil circunstancias, transmitiéndole además a otras personas confianza, seguridad y dominio absoluto del medio. En un hecho comprobado, que cada individuo tiene aura personal
una emanación, color, olor o perfume especial. Los perfumes, según guía que aparece en este mismo volumen, se usan de acuerdo con la necesidad. Para los coléricos existen fórmulas aromáticas sedantes que mitigan su irritabilidad y con las cuales obtendrá paz, sosiego, tranquilidad y dominio sobre sí mismo. Y algo muy importante, manteniendo en el individuo sus fuerzas magnéticas que den a su aura un color acromático con el momento que vive y que tales fragancias proporcionarán. Todo lo que sirva para contrarrestar o disminuir las tensiones generadas por un estado de iracundia severo, tan desagradable para quienes le rodean, lo tiene el ser humano. El individuo apacible, calmado y apático también tiene su fórmula mágica, cual es un perfume que borre su apatía e indolencia y lo haga activo, audaz y sensible, todo lo contrario a su temperamento predominante. Para el modelo del hombre intelectual, el perfume debe estar preparado con miras a estimular su carácter sensual y sexual, de modo que pueda compensar el cultivo de un comportamiento dentro de su área social. Este comportamiento la hará brillar con mayor protección de luz interior, con una mejor dimensión espiritual, sin dejar de disfrutar de todos los atributos materiales que le rodean, pero con una conducta que globaliza un sentido humanístico de la vida. Para el temperamento sexual muy desarrollado, el perfume debe estar preparado mediante una fórmula que le permita ponderar su energía por canales de entendimiento, cada vez que así podrá administrar sus recursos vitales y conocerá otras áreas de su personalidad espiritual y emotiva, ayudándolo a integrarse en funciones diferentes. A muchas de las amistades que se ha acercado, he tratado de hacerles comprender que el móvil de la vida no es puramente espiritual ni puramente material, sino una armonización de ambas facultades y cualidades alojadas en nuestro ser, las cuales debemos aprovechar al máximo en la búsqueda de la felicidad. Existe un prototipo exhibicionista. A este se le debe proporcionar un perfume que le ayude a intelectualizarse y pueda sacar provecho y ganancia de su desarrollo material y espiritual en estado latente, de las cuales no se ha dado cuenta que ciertamente le ayude en el camino de la vida. Por esto es que el perfume ha sido desde tiempos inmemoriales un complemento de cada persona, dejando aparte lo referente al temperamento, al igual que los colores se elegirán de acuerdo a la tónica que armonice con cada persona. Existen personas cuyo olor peculiar produce una impresión olfativa determinante, que nos permite conocer en ellas detalles que corresponden incluso a condiciones que se alojan en lo más escondido de su ser. Muchos perfumes, así como los inciensos y otros elementos aromáticos, son líquidos y materias que generalmente por su composición química y su estructura molecular vibran en una alta frecuencia. Si lo vemos en el marco de un análisis bioquímico y físico, es bien sabido que cuando estos olores hacen contacto con nuestro sentido del olfato, producen efectos que estimulan todo nuestro organismo, especialmente los niveles sensoriales y extrasensoriales de gran sensibilidad. En el mundo en el cual nos movemos en un pensamiento de Dios, ese pensamiento se refleja en la esencia misma de nuestro ser y por tanto no podemos pasar inadvertidos de la verdad bíblica según la cual somos su imagen y semejanza y debemos estar entonados con esa inteligencia divina y universal. De esta verdad absoluta nos llegan las irradiaciones del pensamiento en forma elevada que pueden cambiar nuestra visión y condición en este plano terrenal donde hay que transmitir diferentes caminos. Como de todo existe en la villa del Señor, queremos señalar que hay personas totalmente contrarias a estas enseñanzas, y especialmente en cuanto a olor se refieren a la fragancia de los perfumes y al peculiar olor de los inciensos. Por una parte existen individuos que padecen de anosmia crónica. Esto es por defecto físico o por haber sufrido un accidente, ha perdido el sentido del olfato y reciben una transposición de estos. De modo que hay perfumes que lo captan diferentes y otros que sencillamente los rechazan. No obstante, existe un grupo de personas prejuiciosas, desconocedoras del maravilloso mundo esotérico, que muestran su apatía en forma pedante, rechazando el incienso y las suaves fragancias. Estos son seres indudablemente mediocres, desconocedores de toda una ritología espiritual,
imperfectos, sin caminos y sin horizontes. Son ellos los que denigran de una religión y en el momento difícil de la transición vital piden desesperadamente la presencia de un religioso. Aman a Dios, lo blasfeman. A la hora cuando construye el ciclo vital lo invocan a Él, suplicando el perdón. A estos seres, almas débiles, ausentes de personalidad, mensaje y contenido, hay que dejarlos seguir su camino lleno de tropiezos y dificultades. Si podemos ayudarlos, debemos realizar un esfuerzo porque ellos no saben lo que hacen. Uno de los caminos anteriormente señalados se ve algunos fenómenos catalogados como esotéricos, con un prisma científico de la física y otras ciencias. En el fenómeno de la tradición personal juega un papel muchas veces importante el olor peculiar de una persona, así como la frecuencia en la que vibra su ser, colocado como éste en un plano positivo o negativo. Nos referimos a esa polaridad que todos tenemos al nacer. Como quiera que existe una ley, según la cual los cuerpos de semejantes se atraen y los semejantes se rechazan, ley de cohesión y adhesión. Este factor juega un rol importante en el aspecto de la empatía. Este fenómeno de atracción o repulsión nos induce a sí mismo a descubrir personas afines y desafines, a descubrir o advertir en otros estados desanímicos, de enfermedades y diferentes casos, como conocer, por ejemplo, el pensamiento sobre un determinado asunto de la persona con quien hablamos, o algún paciente o amigo o persona a quien con frecuencia tratamos, de modo que este enunciado nos conduce, si deseamos conocer a fondo este asunto. El estudio de la psicología, la parapsicología y otras ciencias físicas de importancia como la química, la biología y la misma física con el propósito de conocer el origen de cierta sustancia y materias. Pero desde el punto de vista esotérico hay todo un universo de conocimientos acerca de estos materiales y que pueden ser extraídas tanto en las prácticas de conocimientos herméticos como la del estudio de religiones antiguas que han adoptado también su patrón científico místico de considerable dimensión. Por lo demás, y en cuanto a la enseñanza que pretendemos impartir a través de este manual esotérico, podemos decir que concluir esta monografía, que con un perfume o incienso bien preparado y armonizado cualquier persona puede lograr modificaciones en sus emanaciones y en la proyección empática de su ser, colocándose en un sentido ampliamente favorable. Puedo decirles como muy mío que el perfume ama la oscuridad. Los rayos ultravioletas procedentes del sol acusan reacciones químicas en las fragancias concentradas, que provocan en el olor del perfume un cambio sustantivo. Por ello, me encuentro en situación de explicarles que los olores tienen un efecto curiosamente misterioso sobre hombres y seres irracionales en su vida natural. En los seres irracionales se ejerce un poder trascendente. Tanto en la antigüedad como en la Edad Media, los magos se untaban el cuerpo con aceites que estimulaban sus sentidos, poniéndolos en común con el mundo inmaterial, o sea, la dimensión astral de gran significación metafísica. En la Biblia, en el capítulo referente al Éxodo, se habla de las revelaciones e instrucciones sobre preparaciones de aceites sagrados para luego ser usados en unciones. El hombre común profanó a los conocimientos esotéricos, incluso ha buscado siempre la comunión con el mundo astral, con la naturaleza elevada que rodea, denominada entorno cósmico. Siempre el hombre ha usado el sentido del olfato para gozar de las fragancias, las flores, hierbas, perfumes, que emulan estos olores y provocan momentos gratos.